Hola, acá te resolví el problema que necesitabas para el examen. El problema dice que la viga de la figura no tiene peso. Calcule la tensión en el cable y las componentes horizontales y verticales de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. El diagrama del dibujo que te dan es que la viga mide 4 metros, tiene una altura de 3 metros y el cable de la tensión de 5 metros. Y en el extremo está colgado el cuerpo de 300 newton. Lo primero que tienes que hacer es calcular el ángulo de esta parte. Entonces, el ángulo es igual a los 3 metros dividido en 4 metros por la tangente de la inversa, que es igual a 36,86 grados. Y con este valor empezás a armar la ecuación. Las ecuaciones que te piden, que es la componente horizontal y verticales, serían esta parte: FI, que es la vertical, y FX, que es la horizontal. Armemos FI primera. La sumatoria de FI es igual a FI más la tensión por el seno del ángulo menos 300 newton igual a 0. Igualamos, decimos que F1 más la tensión por el seno del ángulo es igual a 300 newton. Primera ecuación. Luego armamos la segunda ecuación de la fuerza X. Sería sumatorias de fuerza X igual a Fx menos la tensión por el seno del ángulo igual a 0. Tercera ecuación, la sumatoria de momento igual a la tensión por el seno del ángulo por los 4 metros que mide la viga menos los 300 newton por 4 metros, porque el peso está en el extremo de la viga, que es igual a 0. La tensión por el seno del ángulo por 4 metros es igual a los 300 newton por 4 metros. Simplifica los 4 metros y te queda la ecuación que la tensión por el seno del ángulo es igual a 300 newton. Ya que tenés las tres ecuaciones, podés empezar a resolver los problemas. La ecuación 1 y 3 las combinás y decís que F1 más la tensión por el seno del ángulo es igual a 300 newton. Fi más 300 newton. ¿Por qué 300 newton? Porque en la ecuación número 3 te dice que la tensión por el seno del ángulo es igual a 300 newton. Entonces la tensión por el seno del ángulo lo reemplazas por los 300 newton, igual a 300 newton. Despejas la fuerza en I, que es lo que necesitas encontrar, entonces es igual a 300 newton menos 300 newton. Negativo, ¿por qué? Porque acá está positivo y el valor pasa para el otro lado de la igualdad y te queda como negativo. Y te da que la fuerza I igual a 0. La tercera ecuación ya podés calcular la tensión. Decís que la tensión por el seno del ángulo es igual a 300 newton. Despejas tensión igual a 300 newton dividido en el seno del ángulo y te da que la tensión es igual a 500 newton. Con este valor podés resolver la ecuación número 2, que dice que la fuerza en X menos la tensión por el seno del ángulo igual a 0. Despejás Fx, que es lo que necesitas encontrar. Decís que la tensión por el seno del ángulo, Fx igual a 500 newton, que es lo que vale la tensión por el coseno del ángulo, y te da que la fuerza en X horizontal es igual a 400 newton. Y así queda resuelto el primer problema. Porque en el segundo problema te dice: repita el ejercicio 1, pero ahora la viga sí tiene peso. Es igual a 150 newton. Y el diagrama es este. La viga, que mide 4 metros, tiene ahora un peso de 150 newton. Tenés que tomar la mitad de la medida de la viga y es ahí donde se cuelga el peso.
En este caso, si la viga mide 4 metros, te queda 2 metros el peso. Y volvés a armar la ecuación de la misma manera que se hace el primer problema, pero teniendo en cuenta los 150 newton que pesa la viga. Decís que la sumatoria de fuerzas en I es igual a Fi más la tensión por el seno del ángulo menos los 150 newton menos 300 newton igual a 0. Igualás, decís que Fi más la tensión por el seno del ángulo es igual a 450 newton, porque acá menos por menos es más y 300 más 150 te da 450 newton y te queda armada la primera ecuación. Seguimos con la segunda ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en X. La fuerza horizontal de X menos la tensión por el coseno del ángulo igual a 0. Despejás fuerza en X igual a la tensión por el coseno del ángulo y te queda la segunda ecuación. Tercera ecuación, que es la sumatoria de momento. Se dice que igual a menos 150 newton por 2 metros. 2 metros porque es la mitad de lo que mide la viga. Menos los 300 newton por los 4 metros, que es el total de lo que mide la viga. Más la tensión por el seno del ángulo por los 4 metros igual a 0. Acomodas la ecuación de tal manera que te queda la tensión por el seno del ángulo por 4 metros es igual a menos 150 newton por 2 metros menos 300 newton por 4 metros. Despejas la tensión, que es lo que necesitas encontrar. Decís que es igual a menos 150 newton por 2 metros menos 300 newton por 4 metros dividido en el seno del ángulo por 4 metros. Resolviendo estos valores en la calculadora te da 1500 newton dividido en el seno del ángulo. Cuando pongas estos valores en la calculadora, escribilo de la misma manera que está anotado acá. Paréntesis 1500, cerrá paréntesis, dividido, abrí paréntesis, seno del ángulo por 4 metros, cerrá paréntesis, igual. Y te da el valor de la tensión de 625 newton. Si no pones los paréntesis, te va a dar otro valor. Ahora ya con este valor que encontrás, resolve la segunda ecuación, que es Fx igual a la tensión por el coseno del ángulo, Fx igual a 625 newton, que es lo que vale la tensión por el coseno del ángulo, y te queda que la fuerza en X horizontal es igual a 500 newton. Y la fuerza en Y más la tensión por el seno del ángulo, que es igual a 450 newton, de la primera ecuación, le agregas el valor que es Fi más los 625 newton, que es lo que mide la tensión, el valor que tiene la tensión, por el seno del ángulo, que es igual a 450 newton. Despeja la fuerza en I y decís que igual a 450 newton menos 625, porque este valor que es positivo pasa para el otro lado de la igualdad y te queda negativo, por el seno del ángulo, que es igual a la fuerza vertical en I igual a 75 newton. Y así te queda resuelto esos dos problemas que te pedían en el examen. Cualquier duda, me consultas.